Amables televidentes, buenas noches. Bienvenidos todos a la hora 22. Recibo con mucho agrado a Wendy Santos Berroa, a quien podría presentar con diferentes títulos, con diferentes cualidades en las que ella se desenvuelve social y públicamente. Sin embargo, la quiero presentar como una mujer inteligente y de palabras y posiciones claras. A partir de ahí ya usted irá definiendo dónde la establece en su desarrollo y desenvolvimiento que todos o muchos conocemos, sobre todo en las redes sociales. Wendy, buenas noches. Gracias, buenas noches. Feliz de estar aquí por fin. Sí, por fin, porque habíamos en distintas ocasiones Correcto. planificado y no se había logrado, pero dándole seguimiento, logramos que estuvieras acá esta noche. Wendy, mi presentación va seguida de una respuesta. Atiendes muchos aspectos, sobre todo las situaciones sociales que vive República Dominicana. ¿Cómo te consideras? ¿En qué lugar, qué preferencia le das a tu identificación para definirte en poquitas palabras? Para definirme, yo me definiría como una persona con múltiples pasiones, pero una de las pasiones que tengo desde niña, o sea, porque me lo han dicho mis padres, es que yo siempre defendía al que no podía defenderse. De hecho, yo decido estudiar Derecho cuando yo tenía 12 o 13 años. Yo fui muy puntual, a pesar de que la familia se opuso totalmente. Nadie quería que yo estudiara Derecho. Y yo decía, sí, es que yo tengo que defender a los que no se pueden defender. Entonces estudié Derecho en ese momento y ejercí por 11 o 12 años. O sea que en este momento hay una pausa en tu profesión de abogada. Yo tengo 20 años que no ejerzo, pero ayer me compré el birrete y la corbata. ¿Y eso qué significa? ¿Qué sector debe estar pendiente de eso? Que es posible que suba a los tribunales nuevamente, pero en casos puntuales, o sea, no para tener clientela de manera individual, sino para demandas colectivas de pueblos, de comunidades que estén en riesgo. O sea, te pongo un ejemplo que me llega a la mente, así, no sé por qué, un lugar que pueda haber instalada una barcaza. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo, claro. ¿Por qué sin aparente necesidad social de posición económica, tú cruzas a colocarte de este lado de la línea o de aquel lado de la línea, como se le quiera determinar, si quizás puedes utilizar tu tiempo, tu capacidad en asuntos más personales, más individuales, más familiares? ¿Qué es lo que te motiva? Mi naturaleza. Ya. O sea, eso está en mi naturaleza. Como te digo, desde pequeña soy así. Recuerdo que escribí a los 15 años un primer artículo que lo mandé al Listín Diario por la muerte de un amigo que andaba en bicicletas y no lo atendieron en emergencias. Entonces, hacer lo contrario o no hacer eso para mí sería como un suicidio. Entonces, yo digo que hay tiempo para todo, porque hay personas que tienen la impresión de que yo no hago nada, que yo soy una aburrida. No, yo hago de todo, yo hago ejercicio, yo hago deportes, yo hago yoga, yo bailo, salgo a fiestas, voy a la playa. O sea, soy una persona totalmente normal, trabajo también, tengo mis ingresos, pero parte del tiempo lo dedico a hacer cosas que no me afectan a mí de manera directa, sino que afectan a la colectividad. Eso me da mucha satisfacción poder ayudar. ¿Y cómo tú llegas a las situaciones para adherirte a determinada lucha o propósito? Generalmente llegan a mí, alguien pidiendo ayuda, alguien que me lo hace saber. Por ejemplo, el tema de los negros, hasta hace 5 meses yo no tenía conocimiento de él, de las barcazas. Hubo alguien que me dijo, mira, yo te quiero presentar esto, y yo les dije, pues ponme en comunicación, por favor, con las personas que están en esa lucha. Hice la investigación, obviamente, porque en esto se da mucho de todo.
Entonces investigué y efectivamente fui a unas audiencias, me quedé en el público, escuché a las partes y cuando yo escuché a los abogados de la Superintendencia de Electricidad y de Medio Ambiente referirse a todo menos al aspecto humano de estas comunidades y al aspecto del medio ambiente, yo dije, no, yo tengo que ayudarlos porque ellos están ignorando el factor humano, que es lo principal. ¿Qué es, para que por favor lo definas y expliques al televidente que tiene un conocimiento somero, porque la situación esta de las barcazas, todos Sí. nos hemos percatado prácticamente, pero para quien quiera alimentarse con suficiente explicación, ¿dónde está el origen de esto y cuál es hoy día el estatus de ese caso? Mira, en el año 2021, en diciembre, se hizo una licitación, la Superintendencia de Electricidad, para 400 megavatios de energía eléctrica con carácter de emergencia. En esa licitación participó la Car Powership, que es precisamente la dueña de las barcazas que están ahí. Perdón. Esa licitación, como yo expliqué en un video, fue amañada y ya estaba amarrada desde el principio, porque el superintendente de electricidad de ese momento, el señor Velasco Espaillat, había advertido que ese participante, que se maneja por números, no por el nombre, porque es anónimo supuestamente, que ese participante no cumplía con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. Pero el comité de licitación, que estaba formado por el actual y en ese momento también ministro de Energía y Minas, el señor Almonte, y el señor vicepresidente de las sedes, el señor Astacio, ellos pidieron prórroga para que esas personas pudieran depositar bien el expediente, nunca lo depositaron, y aún así, con esa irregularidad que no presentaron el precio de la oferta, el comité de licitación le adjudicó la obra. ¿Cuántos participantes 19. hubo? 19. Es correcto. Y le entregaron a ellos dos, una de 78 kilovatios y otra de ciento y tanto. Megavatios. 103 megavatios, perdón. Entonces, ¿qué hizo la Superintendencia de Electricidad? Dijo, bueno, a mí me extraña que ustedes hayan hecho esto cuando nosotros advertimos que ese participante no cumplía con las condiciones. Entonces, hubo un interín como de un mes. Bueno, la superintendencia declaró nulo el proceso. Y que, ¿Per se o a solicitud de los otros cotizantes? No, per se, Ya. motus propio. Y en ese mes en el que la superintendencia declaró nulo la adjudicación de esas obras, hubo, parece que mucho cabildeo de Palacio, lo llamaron, y la misma superintendencia tuvo que revocar su propia decisión. Tú indicas ahora, en este momento, que parece que lo llamaron de Palacio. ¿Por qué Sí, suponer eso? por las personas que estaban involucradas, que son muy del presidente, el señor Astacio y el señor Almonte. Tanto es Pero así. ellos no forman parte de la empresa ganadora que luego se anuló. Pero tanto es así que, a pesar de las advertencias, el señor Velasco, ¿qué hace? Renuncia. Le hacen una emboscada con Pero un cuando asunto. él renuncia, da motivaciones muy diferentes. ¿Sabes? Claro, porque en el Estado tú no vas a decir, señores, el presidente está en contra mía y yo. No, tú no dices eso, tú dices otras cosas. Él renunció el Día de los Padres del año 2022. Y él renunció por la presión que tenía de Almonte y de Astacio. ¿Y a quién nombra el presidente de la República? Lo primero que tú tienes que saber es que el presidente de la República se supone que es el individuo mejor informado del país. Él sabe lo que se mueve porque para eso tiene a sus informantes, a los organismos de seguridad y de información. Entonces, ¿a quién nombra el presidente como superintendente de electricidad? Al señor Andrés Astacio, precisamente el que participó en el comité de licitación que dio una adjudicación irregular. Es decir, que esto comienza mal desde el principio. Astacio es muy formal de acuerdo a lo que se ha visto, lo que
lo que particularmente yo he visto. Al momento de ser designado, entonces, en esa posición, ¿cuál es la suerte de la compañía que fue anulado su triunfo? No, porque ya la superintendencia había revocado su propia decisión y la validó. O sea, antes de Velasco Espaillat renunciar, lo hicieron revocar O sea, su se decisión. revirtió la nulidad de la licitación. Correcto. Muy bien, ¿y los otros 18 qué hicieron? Los No otros 18 sé, participantes. eso no sé. Pero si ninguno... Pero sí he recibido informaciones, pero esto no lo puedo decir en público, de algunos... ¿Pero lo vas a decir? No puedo. De algunos de esos 18, acuérdate que soy abogada y no puedo decir algunas cosas, que me dijeron quiénes eran los propietarios de la barcaza, de las barcazas. ¿Cómo va a ser? Sí. Bien, entonces las barcazas hoy son una realidad. Correcto. ¿Por qué no procedían que se instalaran en ese lugar o ese tipo de barcazas? ¿Qué es lo que no procedía? Las dos cosas. Se intentó poner en Boca Chica. ¿Qué pasa? En Boca Chica hay todo un andamiaje hotelero que se opuso, al igual que la comunidad, y deciden no instalarlas en Boca Chica. La Car Power Ship dijo que fue un asunto financiero. Mentira, fue que se opuso la comunidad. ¿Con qué motivación, bajo qué argumento? Contaminantes, contaminación. Ya. Utilizan el fuel oil. Entonces, ¿qué pasa? Dicen, bueno, pero ahí está una red de transmisión de Monterrío Power, vamos a llevarla ahí, que total, ese es un basurero de Asua. ¿Qué sucede? Ese basurero, como ellos les han llamado en algunas ocasiones, en privado sobre todo, ahí convergen dos parques nacionales, Francisco Alberto Camaño Deñó y el Martín Sierra. Y dentro de esos parques está lo que se llama el área protegida el refugio de vida silvestre, Manglares de Puerto Viejo. En ese refugio, por las condiciones que se dan, van incluso hasta los manatíes. Se han visto delfines, afuera hay iguanas. Entonces, eso está taxativamente. Si ahora mismo cualquiera de ustedes va al internet y busca Refugio de Vida Silvestre Manglares de Puerto Viejo, va a aparecer una página de medio ambiente en la que te establece el mapa y dónde están las áreas protegidas y la zona de amortiguamiento. ¿Qué es una zona de amortiguamiento? Es una zona contigua al área protegida que igualmente está protegida. Evidentemente. Y entonces las barcazas, ¿a qué distancia están? ¿O de la zona protegida o de la zona de amortiguamiento? Dentro. ¿De cuál de las dos? Dentro del área de la zona de amortiguamiento y ya muy cercana al área protegida. ¿Y Medio Ambiente autorizó la colocación? Claro, porque también Medio Ambiente está involucrado. Medio Ambiente, debo decir, y esto no lo digo yo, lo dice la Academia de Ciencias en un documento que emitió, falsearon el mapa y le quitaron el área de amortiguamiento. Pero quien haga eso es un delito. Es pasible, sí, por eso que me voy a poner la toga y el birrete. No digo más. No digo más. Entonces, la Superintendencia de Electricidad dice, bueno, pero es que Medio Ambiente está diciendo que sí, tenemos 29 oposiciones de instituciones de Asua, 29 que se opusieron, y la Superintendencia de Electricidad dice, no, es que Medio Ambiente dio su permiso ambiental. ¿Pero en base a qué? A un documento falseado. Y tú indicas que hay evidencia de eso. Eso es fácil de mostrar. Ustedes pueden ahora mismo entrar a la página. Y debo decirles a Medio Ambiente que si quieren quitar esa página, que ya tenemos un notario que afirma que esa página existió hasta este momento. ¿Tú tienes imagen de la página en archivo? Claro que sí. ¿En tu archivo? Sí, claro. No solamente de la página donde está el mapa
verdadero con las zonas de amortiguamiento, sino también el mapa que ellos depositaron en el Tribunal Superior Electoral, en la que quitaron la zona de amortiguamiento. Eso está documentado. ¿Quién se ha opuesto? ¿Qué institución se ha opuesto? ¿Qué autoridad? Y digo autoridad porque la zona Los Negros tiene cabildo, Claro. tiene Ellos son regidores. todos son PRMistas y están a favor de las barcazas. Eso te dice que es un tema político. El senador, los diputados. Sí, la senadora que en principio estaba en contra de las barcazas, ¡zup!, se cambió. Y tengo también el video para mostrarlo. Y públicamente ella se ha referido al tema. Sí. Ambiguamente, como es el presidente, que a veces ni sí ni no, ni todo lo contrario, así, de esa forma. Entonces... Y las autoridades de la comunidad. ¿Pero cuáles autoridades? ¿Alcalde? ¿Tú sabes lo que hace el alcalde? Ajá. El otro día, y yo fui testigo, se hizo una recogida de basura de las playas, el pueblo, la comunidad, y la alcaldía no le prestó ni el camión. Y la alcaldía no era ¿No la recoge? Pero no era que encabezaba esa recogida de basura. No, porque no la recoge, porque la alcaldía quiere hacer ver que es un basurero realmente lo que hay ahí. Así como lo dices. Así, es un boicot, es un boicot a una comunidad que merece el apoyo de las otras comunidades. ¿Quién es el alcalde y de qué partido? No, yo no sé los nombres, son todos del PRM. El de Los Negros, el de Asua. ¿Los Negros es municipio o distrito municipal? Puerto Viejo es. ¿Puerto Viejo? Es distrito municipal, me parece. Distrito municipal Puerto Viejo. Pero el alcalde de Asua, ustedes saben lo que publicó en Semana Santa, le dice él en su Facebook con su traje, un chulo parecía, y se pone en un catamarán y le dice al pueblo, no, estén tranquilos, Asua, que miren, que ya tenemos catamarán y tenemos que proteger la marca de Asua y no se preocupen, que ustedes tienen una semana gratis de catamarán. Y yo decía, diantre, pero es jugando con la dignidad de los pueblos que están. Jugando con la dignidad. Yo me comunico con estas personas varias veces al día, con los municipios. Y el ruido, el polvillo, he estado varias veces allá en la comunidad y voy a seguir asistiendo. Eso es increíble, porque también ahí en el puerto es que desmontan el clínker para el cemento del presidente de la República, que es otro tema que hay que investigar porque está en una zona protegida también, aparentemente, según denuncias de hace algunos años, pero eso se está investigando. Entonces, ese clínker tiene contaminado todos los manglares. Entonces, a esta contaminación viene y se le adhiere la contaminación de las barcazas. Que dice, yo quiero que ustedes busquen a Carlos Matamoros en una comparecencia que tuvo en Acento, y él dice que eso no contamina, que eso es una planta común y corriente. Y yo le voy a preguntar a todos, las plantas eléctricas que tenemos en nuestros edificios, en las casas, ¿no son contaminantes? Prendan una planta en su habitación, pónganla adentro, a ver si a los 3 minutos. Entonces, eso tiene un efecto multiplicador cuando se trata del mar, por el sonido, por las temperaturas. Hoy día están ya en actividad las barcazas. Sí. ¿Sí? Correcto. ¿Y hubo otra alternativa, alguna sugerencia para colocarla en otro lugar de la costa? Porque si es una barcaza, ha de estar en el agua, y si es el agua, tiene que estar en un lugar costero. Claro, no sé decirte acerca de las barcazas, pero es una tecnología que ya no se está utilizando. Son barcazas que se utilizan de emergencia y están alrededor del tercer mundo. Tú no vas a encontrar una barcaza de esa en un país desarrollado. ¿Qué pasa? Yo quiero que también todo el mundo entre al internet y busque Car Power Ship o Cardelis, que es lo mismo, y busquen los problemas que tiene en Sudáfrica, en el Líbano y en otros países. Problemas de escándalos de corrupción por comprar autoridades para precisamente imponer las barcazas. ¿Con qué autoridad, si ha sido el caso, tú has tenido conversación previa o actualmente para este caso que ya tiene muchos meses? Con ninguna.
¿no has gestionado tener algún encuentro con una autoridad de manera formal? No. ¿Y por qué una pregunta, sí, claro. ¿por qué no lo haces? Porque sería inútil. Ya yo he vivido estos procesos y cuando la línea viene desde arriba no hay nada que hacer. Es con el de arriba. El problema es el de arriba. El problema es Luis Abinader y todos los otros son sus lacayos que cumplen las órdenes de Luis Abinader. Pero yo no imagino el presidente de la República, o el anterior, o un presidente, el presidente de mi país, diciendo colóquenme 2 barcazas para que contaminen la comunidad de los negros. No, pero no es para que contaminen. Bueno, a mí no me importa que contaminen. Es diferente. ¿Tú tienes conocimiento si aunque ya dijiste que el presidente es una persona informada, todos sabemos que cada presidente es una persona informada, pero ¿tienes conocimiento de alguna postura sobre ese caso que haya tenido el presidente? ¿Te consta si el presidente le han tratado las quejas que ha traído ese caso? Claro que sí. ¿Públicamente él se ha referido a ese caso? Nunca. No. Nunca. ¿Y por qué ninguna prensa, tanta prensa que hace preguntas al presidente, no le ha tocado Porque el aquí tema? la mayoría de la prensa está comprada. Porque aquí el periodismo serio no existe, salvo algunas excepciones. Entonces, hay luchas que hemos llevado titánicamente a través de los medios digitales que los periódicos no han dicho, ni esta boca es mía. ¿Por qué? ¿De quiénes son los periódicos? ¿De quiénes son los medios de comunicación? ¿Algún periódico o algunos periódicos te han entrevistado para este tema? No. Para este ni otros que se dieron en el pasado, que fueron fundamentales. Y no les interesa. El periódico, nada más hay que ver que los periódicos y esos medios de comunicación forman parte de un sistema que está altamente corrompido. Y ellos forman parte de eso. Y es todo un sistema que se alimenta precisamente de ese silencio. Por eso han querido llevar al Congreso proyectos de ley para intentar tener un poco de control sobre los medios digitales. Y ahí es donde viene la importancia de los medios digitales, porque somos algunos o son algunas las personas que dicen lo que está pasando en este país. Si tú te pones a leer el periódico, es probable que tú no te enteres del 100% de lo que está sucediendo. No contra el status quo, porque ellos no van a ir en contra de sus propios intereses. Pero con el caso de los medios de comunicación, cuando se analiza lo que acabas de mencionar, resulta, abre un interrogante de que haya medios que se autocensuren tocando un tema de naturaleza agresiva ecológicamente para una zona con elementos preocupantes para ese lugar, como lo que indicas. Entonces, pueden llegar estoy haciendo una pregunta ingenua. Es muy ingenua. Los medios. Lo que pasa es que los intereses económicos están por encima de cualquier otra cosa, hasta de la vida humana en este país. ¿Quiénes defienden quiénes tienen similar postura frente a este caso como públicamente la tienes tú? Bueno, el señor Carlos Peña, él fue uno de los primeros que inició esta lucha. De hecho, hemos coincidido en Los Negros en esta lucha. Déjame ver quién más. Y todo lo que son, bueno, Luis Carvajal, que es, sí, está la UAS. Los partidos políticos, bueno, Carlos Peña es presidente de un partido político. Los demás partidos políticos, los partidos políticos de oposición, ¿han fijado postura frente a ese tema? Se hicieron unas vistas públicas en Los Negros. La Cámara de Diputados fue allá a la Comisión de Medio Ambiente, no, fue la de Derechos Humanos,
y hubo ahí varios diputados de la oposición que establecieron su postura en contra de las barcazas. O sea, los que están a favor son los del PRM. Pero, perdón, esos diputados que fueron, Sí. ¿fueron en comisión o fue un grupo de diputados a visitar el lugar? No, fue la comisión de la Cámara de Diputados en lo que respecta a los derechos humanos. Dentro de esa comisión habían invitados de la misma Cámara de Diputados y yo tengo las grabaciones porque lo grabé todo. Hubo diputados, me parece que del Partido de la Liberación Dominicana y no sé si de la Fuerza del Pueblo, que se manifestaron en contra de las barcazas. Obviamente, no sé si es una posición oficial en representación de su partido. O sea, tú no conoces entonces... La posición oficial no la he Si visto. esa visita, si el resultado de esa visita de los legisladores produjo algún informe Todavía, interno. todavía no ha producido ningún ¿Hace qué tiempo informe. fue esa visita ya? El 19 de mayo. Hay tiempo suficiente para haber elaborado... algún informe. Sí, exactamente. Si lo hay, lo desconozco. ¿Quién encabezaba esa El presidente de la comisión. ¿Recuerdas el nombre? ¿Sabes quién es? Que me parece que es el presidente de uno de los partidos pequeños, pero no, es un diputado, no recuerdo el nombre. Pero también tengo todos los videos. Bien, las barcazas entonces están en actividad. ¿Las utilizan esa compañía permanentemente u ocasionalmente se encienden? Cuando la CENI se lo pide, le demanda la energía eléctrica. El señor Carlos Matamoros, que es el vicepresidente ejecutivo, dijo... Vicepresidente ejecutivo de la Car Power Ship, ya, la compañía supuesta dueña de las barcazas, él dijo que operan alrededor de 18 horas al día. Prácticamente es casi permanente. Y el ruido es una cosa desesperante. Es un... ¿Hay personas cercanas en distancia que viven en ese punto? 3.000 personas. ¿A qué distancia? Bueno, estamos hablando de menos de 1 kilómetro, porque está lo que es la bahía. ¿Y el sonido llega a esas casas? El sonido, y está documentado, ellos mandan videos del ruido en las noches, a veces en la madrugada, la prenden en diferentes horas, dependiendo la necesidad que se tenga de energía eléctrica. Y el ruido y el humo. Con tu participación en este caso, Wendy, que veo que es algo que le estás dando seguimiento, estás enterada, estás involucrada, ¿tienes algún tipo de evidencia o de escrito sobre qué puede producir fuera del daño ecológico que este tipo de equipo en el mismo mar puede producir a la vida que hay ahí? Sí, hay un informe incluso de Frederick, una institución que se los voy a mandar, donde habla de todas las posibilidades, desde la contaminación del humo, lo que le puede afectar a los pulmones, hasta la contaminación del agua per se. Visualmente hay humo. Sí, claro, dependiendo de cuántas horas esté apagadas las plantas, cuando la encienden, bota un humo negro, más transparente, dependiendo. También, eso es evidente, o sea, cuando tú llegas, eso es una playa, la gente ya no quiere bañarse porque son impresionantes las barcazas, cuando las ves físicamente. Y ahora con lo que sucedió con los peces muertos, las personas no quieren consumir los peces que se están pescando en las zonas aledañas, porque tienen miedo de ser envenenadas. ¿Y hay evidencia de una relación directa con la presencia de las barcazas? Es que no se ha profundizado, es que el medio ambiente fue tan irresponsable, las autoridades de medio ambiente, que el señor viceministro de áreas protegidas se le vio el refajo, como dicen, porque ni siquiera disimuló, porque lo que deben decir es, bueno, vamos a abrir una investigación, y en esa investigación entran las barcazas, pero no, ellos descartaron de prima fase
las barcazas. Entonces se pusieron a inventar, a decir, bueno, las lluvias, las lagunas, llevaron los peces muertos. ¿Qué les dicen ayer los moradores de Los Negros? Señores, pero aquí hasta huracanes han venido y nunca ha aparecido un pez muerto. Después dijeron que el sargazo. Bueno, si el sargazo fuera un fenómeno exclusivo de Asua, tú dices, bueno, es una tesis confiable, ¿verdad? Pero el sargazo se está dando en el país entero, incluso en otros países. Entonces, dicen que el sargazo pudo haber cambiado la temperatura del mar y que eso, a mayor temperatura, menos oxígeno, los peces se mueren. Pero ya la última versión, que es la oficial, es que con las lluvias parece que la contaminación de la siembra que hay, los contaminantes químicos, llegaron a la playa y mataron los peces. Y una cuarta hipótesis que ellos plantearon es que hubo manos criminales, es decir, que alguien en la noche agarró 200, 300 peces y los repartió en toda la orilla para que simularan que estaban muertos por ellos. Y eso es un área militarizada. Déjame decirte que a los negros le han tirado hasta bombas por protestar. ¡Bombas! Y el presidente no sabe eso. Bien. Wendy, vamos a hacer una pausa. En el próximo segmento hablaremos de otros temas. Okay. Está bastante explicado tu teoría, tu criterio, tu opinión responsable sobre la situación de esas dos barcazas que están ubicadas en la provincia de Azua. Venimos en breve con Wendy Santos Berroa. Continuamos conversando con Wendy Santos Berroa. Te quiero preguntar, ¿la política te gusta? ¿La has practicado? ¿Eres de algún partido político? ¿Has sido miembro de alguna organización? Mira, la política me fascinaba. Y yo comencé a los 17 años, mientras mi grupo social estaba en otras cosas, en discoteca, yo estaba estudiando como circulista en el PLD, porque en ese momento era un partido de cuadros, 1700, wow, 1989. Ya. En el 90 yo cumplí 18 años el 16 de mayo de 1990 y voté por Don Juan. No me habían dejado entrar al partido porque yo era menor de edad, entonces me convierten en una activista femenino. No entro al partido, me quedo fuera por una serie de cosas que no me gustaban, pero tenían más que ver con la democracia interna, que no era muy democrático. Y yo, donde no me dejan hablar ni opinar, me voy. Desde tempranito eres así. Claro. Entonces, esa es mi personalidad. Entonces, pero sigo apoyando a Don Juan, apoyo a Don Juan en el 94. En el 96 apoyo a Leonel de manera muy activa, pero en el 97, siendo mi padre miembro de la Junta Monetaria y el que era mi esposo era intendente de bancos, ya yo comienzo a hacerle oposición a Leonel. Que a mí me decían, pero tú tienes que estar loca, porque ¿cómo es que con tu papá en la Junta Monetaria y tu marido aquí, tú sales en manifestaciones frente a la Funglode y frente a... Y yo decía, es que está en mi naturaleza y cada quien es cada quien. Yo no soy mi papá ni yo soy mi esposo, cada quien. Entonces luego ingreso a trabajar con un partido pequeño, que no voy a decir el nombre porque fue muy mala la experiencia. Esa persona es candidata presidencial ahora. Y estuve en Participación Ciudadana. Luego, en el 2016, apoyo a Luis Abinader y en el 20 también. Nunca apoyé a Danilo Medina, nunca.
O sea que él no me decepcionó, porque yo no tenía expectativas de él. Me decepcionó Leonel Fernández, que sí en ese momento era como una esperanza de uno cambiar de ese PRD y de ese Partido Reformista, pero Leonel Fernández se le puede llamar el padre de la privatización malvada del país. ¿Y esa privatización tiene o puede tener alguna justificación? Bueno, la justificación que ellos dan es que esos activos generaban más pérdidas que beneficios. Si yo tengo un negocio, partiendo de ahí, de eso que dices, Sí. y es así, entonces yo pienso qué hacer con ese negocio. Pero tú no lo puedes regalar. Eso es lo que quiero buscar. O sea, O sea, per se privatizar. Tú no lo puedes regalar. Y se cree que aquí el sector privado es la panacea. Señores, el sector privado de aquí, muchas empresas se benefician de muchos subsidios, de muchas ventajas competitivas, que de no tenerlas no fueran tan exitosas las compañías. ¿Entiendes? Entonces... O sea que si a las exenciones fiscales Ajá. se les pone la mano, hay problemas. Claro, y si tú lo pagas a pagar impuestos de importación, como muchos de ellos no pagan, si tú les pones a pagar las prestaciones laborales, pero ellos te tienen al empleado con el salario mínimo registrado y le pagan en efectivo por detrás. Si tú los pones a competir de verdad, como si lo hace una mediana empresa que tiene que pagar impuestos, que tiene que... no son tan exitosos. En el tema de la privatización, te voy a poner para que hagas un ejercicio. Las empresas distribuidoras de electricidad, si toca definir con que continúe el esquema de que el Estado es su propietario o que se privaticen, ¿qué tú harías? Yo no lo privatizo. Hay servicios que son cruciales, que el Estado no puede desprenderse de ellos. Esa es mi posición. Entonces yo creo más en el híbrido. Yo no creo en un socialismo, pero tampoco en este capitalismo salvaje que vivimos. Y el Estado, en los diferentes gobiernos, ¿ha sido o puede ser buen administrador? No lo ha sido, pero no hay impedimento para que lo sea. Lo que pasa es que tú tienes que tener un jefe que no sea corrupto, que sea capaz y que tenga mano dura con la ley. Consecuencias para todo e igual para todos. Usted la hizo, usted la paga. Y aquí hay buenos administradores. Aquí el sector público paga muy bien. O sea... Pero ¿y qué pasa entonces con la gestión, Wendy? Porque con la gestión de las instituciones públicas. Lo que pasa es que es un mismo sistema que te mete como en una especie de círculo vicioso. Porque está la corrupción, para tú llegar tú tienes que pagar, entonces los presidentes se hacen de la vista gorda, dejan que tú administres tal o cual institución, pero que tú por la izquierda manejes una cantidad de dinero y que hagas aportes a su propia campaña. Entonces es un círculo vicioso. Cuando eso se pare y se diga no, aquí no va a haber dinero para esto, aquí va a haber un buen administrador que no va a malversar los fondos, eso puede funcionar. Pero los presidentes, entiendo que todos los presidentes que hemos tenido no han querido que tengamos instituciones que no funcionen. No han querido que tengamos instituciones que funcionen, que es otra cosa. Es que no les conviene. Claro que sí. Es que no les conviene. Claro que sí, en el caos le conviene a todo el mundo. Pero vienen unas elecciones luego y entonces tiene un costo político para ellos. No en este país, no. que es cortoplacista y de baja memoria, porque tú lo que haces es, tú vas acumulando de ese dinero de la corrupción y tú agarras 20.000 millones para los 2 últimos meses de campaña. Entonces tú comienzas y le arreglas la callecita, entonces le da el pollito, no hay apagones en ese lapso y la gente lo cree. Bien, entonces tenemos 1996 apoyaste a Leonel Fernández, 2016 a Luis Abinader, 2020 a Luis Abinader, en un año llega el 2024 a... No sé todavía. Ya. Y si decides apoyar a alguien, ¿lo harás público? Es posible, claro.
Depende si no me avergüenzo mucho de quién por el que tenga que votar, porque es posible que tenga que votar con la nariz tapada, dependiendo de las opciones que se presenten, porque definitivamente voy a votar en contra de Luis Abinader. Eso está claro. Ahí estás definida, no, claro, no, no vuelvo a votar por Abinader. Es para mí un presidente inepto, un presidente que es un poco pusilánime, no tiene posiciones fuertes, o sea, y de corrupto eso ya lo veremos en los próximos años. Y en las agrupaciones que hasta este momento son minoritarias, ¿puede haber algún candidato o candidata presidencial que llame tu atención? Sí. Ok. Pero todavía no se han definido, entonces cuando se definan en su momento yo pudiera apoyar como activista, digamos, alguna posición. Pero lo que sí está claro, y eso estoy decidida, que no voy a votar por el PRM, o sea, voy a votar en contra. Bien. En esta situación que estamos política, vienen las elecciones, habrá un nuevo gobierno, independientemente de si continúa el partido actual, habrá una nueva gestión. ¿Qué es lo que más te inquieta del futuro, de ahora, del presente y del futuro inmediato de República Dominicana? Mira, la situación con Haití. Yo creo que ninguno de los presidentes que hemos tenido le ha prestado la debida atención. ¿Incluyes a Joaquín Balaguer? No, Balaguer, mira, yo soy antibalaguerista y la verdad es que los gobiernos posteriores a Balaguer han sido tan malos que han reivindicado una parte de Balaguer, porque por ejemplo, yo me quito el sombrero con la posición de Balaguer frente al medio ambiente. O sea, él era un defensor del medio ambiente, de hecho los parques que tenemos se deben a que él obviamente no coincido con otras cosas, y él también fue un poco fuerte con esa oligarquía que no se dejó manipular como estas personas se han dejado manipular. O sea, todos los presidentes que han habido después de Balaguer han sido unos títeres de esa oligarquía que los maneja así. Entonces esa oligarquía recibe demasiados beneficios del Estado Dominicano y obviamente se hacen de la vista gorda con el tema de la corrupción. Ese no es un tema de importancia para ellos. ¿Tú estás convencida de lo que dices? Absolutamente. Absolutamente. Ellos ponen su huevo en cada canasta. En los ganadores ya van poniendo más huevos, más dinero. Y es un pacto no necesariamente explícito, pero sí lo hay. Yo te dejo hacer lo que tú quieras, tú me das. Eso que está pasando en Pedernales aquí, se va a saber dentro de unos años, cómo se han cogido el terreno, cómo se lo están cogiendo con esos fideicomisos. Pero los fideicomisos técnicamente son figuras muy transparentes. No, no es verdad. No es verdad. El fideicomiso surge en la época romana. ¿Y para qué fue? Para fines no lícitos. Para que una persona que tuviera hijo con una esclava pudiera dejar sus bienes a ese hijo a través de mecanismos. Pero Napoleón no lo cogió en los códigos napoleónicos que son los nuestros. Por eso aquí el fideicomiso no cabe esa figura, porque en el fideicomiso se supone que hay un deslinde de la propiedad privada y aquí en la legislación francesa la propiedad privada es única e indivisible. Jotin Curi tiene una posición. Claro, él hizo una tesis acerca de eso, claro que sí. Con lo que estás indicando. Él me regaló su libro sobre esa tesis y yo coincido plenamente con Jotin. No y lo que estamos implementando hoy, una ley de hace 2 años, hace 3 años, de 2020 de fideicomiso, esa ley no te da confianza. Perdón, me refiero, ahora cambio, me refiero al primo hermano de los fideicomisos, la alianza público-privada, cambio a eso. Para nada. Tampoco las alianzas público-privadas. Para nada, es que son alianzas
Son alianzas, ¿tú sabes qué? En la que el hueso le queda al pueblo dominicano y eso no es así. Se supone que el grande, que es el privado, es que tiene que ayudar al público. En esto es lo contrario, el público subsidia al privado. Búscate los contratos para que veas. Entonces es un negocio que va en detrimento del pueblo dominicano, en detrimento. Y si yo tuviera tiempo, yo hiciera el cálculo económico, estadístico, de cuánto dejamos de percibir por los subsidios que damos, de cuánto dejamos de percibir a cambio de lo que damos. Y tú verás que nosotros como pueblo salimos perdiendo. Bueno, en esos casos, o hablas de las exenciones. De todo. De las alianzas público-privadas. Tú no ves los casos Pulpo, casos Coral. Primero comienzan con supuestamente licitaciones y concursos que están amañados desde el principio. Ya tienen participantes y ganadores favoritos. Entonces, ¿qué pasa? Gregory va a participar, tiene que pagar $5,000, presenta su expediente, gana dinero, pero ya Wendy está elegida desde el principio. La ley de contrataciones, que ya va a reformularse, escuchaba al director de contrataciones de compras indicando que... Sí, porque es un poco obsoleta, porque no ya cumplió su papel. No tiene la celeridad, correcto. Ya cumplió su papel. Tiene que adaptarse, porque las leyes tienen que ir adaptándose a los tiempos. Muy bien, pero entonces esa ley vigente, donde se establece muy claramente el esquema de las licitaciones... ¿Por qué te sonríes? No, continúa, perdona. Bien, entonces, donde está establecido el mecanismo de licitar, sí, se puede, pregunta ingenua, ¿se puede amañar una licitación? Claro que sí. Claro que sí, tú cambias hasta las condiciones de los artículos para que lo produzca determinado suplidor. ¿Me explico? O sea, yo busco un taco de zapato con una altura, por ejemplo, los que hay en el mercado son de 2 pulgadas, yo lo busco de 2.1 Ese es mi pliego de condición. ¿Qué pasa? Yo tengo mi suplidor favorito y yo dije, no, cambia tu molde a 2.4, que ese va a ser el pliego de condiciones. ¿Qué pasa? Los otros no pueden cambiar el molde porque es muy costoso. Pero este que está comenzando y yo lo estoy financiando, lo hace, participa y gana. O sea, hay muchas formas. Entonces, ¿qué debe pasar? Se debe empoderar, ¿quiénes? Por ejemplo, en el caso de ASUA, los 18 que perdieron. Los 18 que perdieron debieron interponer una acción, porque el proceso estuvo viciado. Entonces, a eso que yo apuesto, por ejemplo, más que ingresar en la política, yo apuesto es a la formación del ciudadano como ente que tiene poder para cambiar las cosas. 1 no, 2 no, pero si se reúnen los ciudadanos. O sea, yo recuerdo que leí que en Alemania habían aumentado el precio del combustible, por ejemplo, y los alemanes, ¿qué hicieron? Cuando se enteraron, salieron de sus vehículos y lo dejaron parados en la calle, los vehículos, ahí, y se fueron. Eso es una forma de protestar contundente, pero ya requiere de un ciudadano con una mentalidad, con una formación, y un ciudadano que sabe que él puede influir en las decisiones que toma el gobierno. Que eso es lo que nos falta a nosotros. Nosotros tenemos lo que en psicología se llama un bajo locus de control. Creemos que cualquier cosa que hacemos no tiene ninguna influencia en la decisión final, y eso no es así. ¿En qué cosas en el esquema social, en nuestro desarrollo como país, somos un país diferente evidentemente al que éramos hace 40 años, por ejemplo? Ahí están las telecomunicaciones, hemos ido variando. En esencia, ¿dónde piensas que dentro de la variación normal que a través del tiempo sufren las cosas y sufrimos las personas, dónde piensas que hemos avanzado y que te sientas satisfecha? Mira, yo puedo hablar de la edad que tengo. Tengo 51 años
¿Y qué he vivido en ese lapso que nosotros hayamos avanzado? En la infraestructura, tenemos edificios más altos, tenemos carreteras, entiendo que hemos involucionado en educación, porque antes no se veían cosas que tú ves ahora en términos de educación doméstica, por ejemplo. En términos de salud, yo creo que sí que se ha avanzado un poco, tenemos hospitales y clínicas buenas, pero lo importante es que hay muchas oportunidades de mejora como ciudadano. Y eso tiene que ser un trabajo conjunto entre lo que es el poder político y lo que es la ciudadanía apartidista. Y ahí tenemos todos una oportunidad de aportar. ¿Tienes confianza de que a partir de 2024 pueda surgir una dirección política o continuar una dirección política que se adapte a esos requerimientos, que tus requerimientos son de mucha exigencia, pero es bueno cuando se es que exigente? pueda surgir. Singapur salió de la nada, claro, tuvieron que cortar varias cabezas en Singapur y salió adelante. Y yo estuve en Singapur y tan pronto yo llegué al puerto, a mí me entregaron un papel y decía, aquí está prohibido el uso de drogas y de chicles, tú no puedes tener chicle. Aquí no le vamos a celebrar juicio a nadie. Si usted es atrapada con droga, usted tiene inmediatamente la pena de muerte. Eso es un poco radical, obviamente, pero cuando tú vas a esa sociedad y tú ves cómo funcionan las cosas, tú dices, bueno, se requiere un poco de disciplina, más que fuerza. Disciplina y que se cumplan las leyes que tenemos vigentes. Se nos quedó en nuestro conversatorio el tema de la justicia, pero yo confío en que cuando surja una nueva invitación, tu respuesta sea igual que la primera vez, sí, y ahí tocaremos el tema de la justicia y otros temas. De acuerdo. Wendy Santos Berroa ha estado con nosotros en la noche de hoy, en la hora 22. Gracias por su atención.